con la clase del día de hoy. La clase del día de hoy, como dice el título ahí, es acerca del modelo cíclico de Zimmermann. No se estresen, no se aburran, es solamente la clase anterior y esta que vamos a ver el modelo y la tarea, ¿ya? Luego veremos otras cosas. El modelo cíclico lo elegimos porque es bien coherente lo que plantea con todo lo que vamos a ver durante las asignaturas, ¿ya? Y como tal, y como les dije anteriormente, es una representación de cómo ustedes o otros estudiantes se autorregulan. Entonces, no es que Zimmermann lo haya inventado, y a todo esto ahí está. Me gusta poner una foto del científico del cual estamos hablando. En este caso, él es un psicólogo educacional de Nueva York. Así que se los presento. Se llama Barry Zimmermann. Barry, estudiantes Barry, mucho gusto. Para que vean a la persona detrás del modelo. Y vean que es una persona, un ser humano, el que se le ocurrió hacer todo esto. Y que él es de Nueva York y se ha dedicado a trabajar, investigar sobre este tema del aprendizaje. Ojalá que esté bien, puesto que es Nueva York. Está la escoba también con esto del coronavirus. Entonces, eso, vamos a trabajar a partir de este modelo porque es más coherente con todo lo que vamos a ir viendo durante el semestre. Aquí está el esquema nuevamente del modelo. Ustedes lo vieron en el texto, en el paper, de otra forma, pero es básicamente lo mismo. Es un resumen de este modelo que tiene 3 fases y distintos componentes y estrategias dentro de esos componentes también. Entonces, como vemos ahí, son fases. Piensen en, ¿se acuerdan cuando empezó esto del coronavirus acá en Chile y hablaban de que estábamos en la fase 1, 2, 3, 4 y que cada una tenía ciertas características? Bueno, esto es similar. Es pasar de un estado a otro. Paso de la planificación a la ejecución, de la ejecución a la autorreflexión. Pero este modelo es cíclico, entonces aquí faltaría algo de la autorreflexión nuevamente a la planificación, porque va a depender de cómo yo, del autojuicio, de la autorreacción que yo tenga finalmente, de mi logro o éxito, o sea, de mi éxito o fracaso, como yo nuevamente me voy a enfrentar a esta fase de la planificación. Y como les decía, esto es básicamente lo que hace un estudiante cuando se autorregula para poder estudiar. Entonces, importante denotar que el sentido de todo esto es que ustedes sean conscientes de las fases, ¿ya? Por eso hacemos tanto hincapié en esto. No es para que se aprendan un modelo y ya, sino para que ustedes sean conscientes y las utilicen a conciencia, valga la redundancia, en su experiencia de aprendizaje. Vamos a ir viendo fase por fase, ¿ya? La primera es la de planificación. Y esta fase se relaciona con todo lo previo a iniciar el estudio. Quizás planificar nos pueda sonar muy complejo o muy serio, pero en realidad es algo que muchas veces hacemos de forma automática, como ustedes mismos se dieron cuenta al contestar el quiz. Planificarnos muchas veces involucra una organización mental de lo que vamos o queremos hacer. En este caso, Zimmermann divide esta fase en 2 componentes: planificación para la tarea en sí misma y automotivación, que es donde yo hago la valoración de la tarea, ¿ya? Vamos a verlo más en detalle. El análisis de la tarea, que sería el primer componente.
No, ya. Esos baches o vacíos es porque el computador no avanza. Análisis de la tarea. Eh, entonces, recuerden, estamos en la fase de planificación, componente planificación, o sea, análisis de la tarea. Eh, Imaginen que les acaban de informar que tendrán una prueba de biología en un mes más. El contenido es biología celular, la célula y sus cositas, sus mitocondrias y todas esas cositas microscópicas que son pequeñas unidades de vida. Ok, yo miro el contenido que entra en esa prueba y me pongo a llorar. No, mentira. Y quizás me angustie un poco, porque en realidad yo era humanista en el colegio y casi no recuerdo nada de biología. Pero entonces recuerdo el modelo de Zimmerman y me digo a mí mismo, a mí misma, divide y vencerás. Y comienzo a establecer una serie de objetivos para lograr tan magna misión. Puede ser, puede ser que mi objetivo sea tan solo tener un azul en esta prueba, no buscar tener un 6 ni un 7, porque me digo, es la primera del semestre, vale solo un 10% del promedio, desconozco la materia, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí yo voy fragmentando, voy estableciendo pequeños objetivos eh, para enfrentarme a esta tarea, que en mi ejemplo se ve como algo complejo porque no tengo mucho conocimiento previo. Yo tenía una estrategia que se las comparto solo a modo de anécdota, que la hice en mi vida universitaria y me funcionó bien hasta que me funcionó mal. Yo esperaba los exámenes, cuando me veía muy abrumada por que tenía que estudiar muchas materias para un examen, eh, lo que hacía era decidir cuál de ellas la iba a dejar para el repechaje. Estaba analizando la tarea, estaba diciendo, ok, este, este contenido necesito más tiempo para poder estudiar, porque quizás en el semestre no lo comprendí, necesito tiempo, y si estudio ahora para esto, para el primer examen, voy a invertir un tiempo que no le voy a dedicar al resto de las asignaturas. Entonces, ¿qué hacía? No estudiaba. No estudiaba para el primer examen, de un ramo de todos los exámenes que tenía. Estudiaba para el resto, pero para ese no. Y lo dejaba a propósito para el repechaje, porque como no estudié y no era uno que me fuera bien, yo sabía que necesitaba más tiempo de estudio, lo dejaba para el repechaje. Me presentaba el primer examen, obviamente, no me iba bien, y lo dejaba para más adelante. Me funcionó bien mucho tiempo, era mi estrategia, hasta que en un repechaje reprobé el ramo completo. Entonces de ahí lo dejé de usar. No se los recomiendo porque es medio kamikaze hacer eso, pero se los doy como un ejemplo de cómo yo me enfrentaba a la situación de estudio con ciertos ramos y en esa situación de examen, ¿ya? Por favor usted no lo haga, porque yo reprobé un ramo por hacer fue el único ramo que reprobé en la universidad. Pero estoy viva, así que si ustedes reprueban algún ramo, no se preocupen, van a estar vivos. El tema del financiamiento se puede arreglar de alguna manera, así que no, no, no se angustien por esa presión también, ¿ya? Y si ustedes aplican lo que estamos viendo aquí y todo lo que vamos a ver en el semestre, tienen en parte garantizado un buen resultado. Ya, seguimos con análisis de la tarea. En el análisis de la tarea, ustedes tienen que establecer o establecen objetivos a partir de dos variables, ¿ya? Los criterios de evaluación, que son los criterios que va a usar generalmente el profesor para evaluar
el aprendizaje. Y en esto les quiero mostrar, yo lo dejé por aquí, esto, una rúbrica. A ustedes les van a hacer entrega muchas veces de esto, de una rúbrica o de algún material parecido donde se diga qué es lo que se va a evaluar. Por ejemplo, ya aquí están los integrantes, dice indicadores. Esto es la rúbrica de un ensayo, seguramente va a ser la que usemos en el ensayo de la primera unidad. Están los indicadores, aquí, ¿cuáles serían los indicadores? Las partes del ensayo, que tenga una introducción, que relacionen conceptos, que estén bien organizados, una reflexión personal, conclusión, originalidad, redacción, formato y el aprendizaje esperado. Aquí se establece lo que se espera que ustedes hagan. Por ejemplo, en la introducción dice establece una introducción de manera clara, concisa y interesante, incluyendo el objetivo e hipótesis y el foco de la temática a desarrollar. Eso se espera. Y aquí sale una lista de aprendizajes esperados. Y esos obtienen un puntaje que se multiplica por el factor que está aquí. ¿Ya? Esto no se preocupen tanto por esto ahora. Pero lo que quiero decir es que hay formas en que ustedes pueden saber qué es lo que espera el profesor de ustedes. Y si un profesor no les entrega una rúbrica o no les hace una retroalimentación de en qué se equivocaron, por ejemplo, ustedes pueden y deben pedirla, ¿ya? Porque es parte de su aprendizaje. No se queden solo con la nota, sea buena o mala, ¿ya? Ahí me fui para otro lado. Entonces, ahora, ¿a dónde vuelvo? Aquí está. Criterios de evaluación, análisis de la tarea, fase de la planificación. Entonces, cuando ustedes se planifiquen, busquen estos criterios. Búsquenlos para poder establecer objetivos. Otro criterio es el de nivel de perfección, ¿ya? Y este es más bien personal, en realidad todo es personal, pero este no es que el profesor les va a decir, no es basado en lo que espera el profesor o la profesora, sino que, por ejemplo, o más bien, en el ejemplo que les daba de la prueba de biología, es posible que no deseen un nivel de perfección muy alto, ya, por ahora, porque evalúan que con el tiempo que tienen para la prueba y sus conocimientos previos, sus pocos conocimientos previos, seguramente no se van a exigir tanto, ¿ya? Como por ejemplo si saben harto de física y ven que la primera prueba ustedes conocen más o menos los contenidos, ahí se pueden exigir, a lo mejor se van a exigir más, ¿ya? Entonces cuando analizamos la tarea, para establecer un objetivo, vemos los criterios de evaluación, que son más bien externos, fijados por el profesor, y el nivel de perfección que ustedes esperan en esa tarea. Yeah. Entonces, un punto súper importante al momento de realizar una tarea es fijarme objetivos, ¿ya? Necesito un objetivo, y ese objetivo me va a llevar a tener un plan para poder lograrlo. Y ese plan obviamente va a estar enfocado al éxito. Entonces, tengo objetivos y me hago preguntas como, ¿pero cómo los voy a cumplir? ¿Estudiaré tal y tal día? ¿Usaré recordatorios? ¿Veré videos explicativos en YouTube? ¿Haré ejercicios diarios? ¿Pediré ayuda? Empiezo a hacer mi plan. Empiezo a preguntarme cómo los voy a cumplir y empiezo a decirme a mí mismo cómo lo voy a hacer. Obviamente, cuando busco lograr éxito en mi plan, ¿ya? Nadie hace un plan para que le vaya mal, ¿cierto? Pero para poder tener
éxito, algo importante es invertir tiempo en planificar, ¿ya? De hecho, se ha visto que si yo ocupo a mayor tiempo de planificación, mejores resultados. Pero ojo, que si ustedes conocen ya previamente el contenido o ya es familiar la tarea para ustedes, no necesariamente necesitan planificar tanto. De hecho, seguramente van a planificar menos y van a tener buenos resultados igual. Entonces, la gracia es ir haciéndose a poquito experto en ciertos contenidos. Y eso lo van a ir logrando con el estudio diligente y con el tiempo. ¿Ya? Eh, Porque muchas veces tenemos la costumbre de ir viendo cómo se nos presenta el día. Me levanto y veo lo que hay que hacer, veo si es que hay que estudiar, si hay para comer, si es que hay que ir a comprar algo, si es que alguien está de cumpleaños, si es que Facebook me avisa. Yo hablo de Facebook, pero supongo que Instagram también avisará, no sé, es que no lo ocupo. Pero es distinto cuando yo me programo, ¿ya? Muchas veces la ansiedad, y ojo con este punto, que vivimos en las situaciones de estudio, tiene que ver surge porque no nos planificamos, ¿ya? Uno podría pensar lo contrario, uno podría pensar que el futuro es planificarse, es algo que genera ansiedad, que agobia tener un plan, eh, pero es el punto central para poder planificarte es la flexibilidad. Y esto quizás no lo menciona el modelo, pero yo se los menciono porque creo que es importante en la vida en general ser flexible. Eh, Me organizo, pero con cierta flexibilidad, porque organizarme me da sensación de control, de que no estoy en un universo donde las cosas pasan caóticamente y yo soy víctima de lo que sucede, ¿ya? Como yo soy víctima de este montón de pruebas, de este montón de cosas que hay que estudiar, sino más bien planeo una estrategia para enfrentarme a eso. Y eso aleja el temor a fracasar y la incertidumbre, ¿ya? ¿Y por qué hablo de temor? Porque es la sensación de temor, el miedo, lo que activa la ansiedad, ¿ya? Entonces, es importante organizarse, también a nivel de salud mental, pero ojo, nuevamente, flexibilidad, sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo. Si no me resultó, por ejemplo, yo tenía planificado, iba a estudiar todas las tardes a las 6, eh, y resulta que no puedo porque me están pidiendo que cuide a mi hermano pequeño, eh, ojo con la frustración ahí. Eh, Traten de ser flexibles, ok, no estudié a las 6, pero a lo mejor voy a tener que estudiar más tarde y voy a tener que sacrificarme a lo mejor a estudiar de noche un rato porque es el único momento en que la casa está un poco más en silencio. Eh, Son flexibilidades que vamos a tener que aprender a vivir, a tener siempre durante la vida, ¿ya? Eh, entonces, no es la idea que tengan un plan, una estrategia y se frustren completamente porque no lo pueden lograr. Porque Zimmerman, como veíamos, el modelo es muy cognitivo, entonces no considera las variables externas ni sociales. No considera que estamos en un contexto de pandemia mundial, por ejemplo. Eh, entonces, ojo ahí con eso, ojo con la flexibilidad, la ansiedad y la frustración. Eh, ok, continuemos. Otro componente de la planificación, aparte del análisis de la tarea, es la automotivación. No sé si se han dado cuenta, pero cuando algo nos motiva, nos queda bien, nos esforzamos, disfrutamos lo que tenemos que hacer. Eh, a mí me pasa que me gusta mucho dibujar, pero no siempre estoy motivada. Y desde que soy mamá, en realidad no, tampoco no es que me alcance mucho el tiempo. Pero cuando dibujo sin motivación, encuentro que los dibujos no me quedan bien, me quedan sin gracia.
Eh, y en realidad esto nos sucede a todos. Cuando hacemos algo sin motivación, no nos queda igual, ¿no? El resultado no es el mismo que cuando estamos motivados. Entonces, parte de la planificación es encontrar motivación para poder enfrentarme al estudio. Y para nuestro amigo Barry Zimmerman, la automotivación está determinada por variables, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay influencias que van a determinar eh, mi capacidad de automotivarme. Estas variables son 4 o 5, dependiendo de cómo se vean. Lo vemos al tiro. La primera es las expectativas de autoeficacia. Es la variable que expresa la creencia de mí mismo de si soy capaz o no de realizar una tarea. En el ejemplo que les di de la prueba de biología, si creo que no seré capaz de obtener un azul, puede que mi motivación baje y haga la tarea desmotivado, anticipando un fracaso, por ejemplo. Las expectativas de resultado son la variable que tiene relación con la creencia eh, de tener éxito o no. Yo pienso, miro la tarea y digo, ok, creo que esto es muy difícil, no lo lograré, o creo que esto es fácil, lo voy a lograr. Y si se fijan, todo esto, me voy a detener aquí un poco, son creencias, todo lo que tiene que ver con automotivación. No habla de una realidad objetiva, sino más bien habla de lo que yo estoy pensando y estoy creyendo, sea o no cierto. Entonces, también ojo ahí con qué estoy pensando. Muchas veces tenemos pensamientos que no se corresponden con la realidad. Y ahí los vamos a ver en la última unidad, que se llaman distorsiones cognitivas. Son como especies de exageraciones de la realidad. Como no, yo soy como el peor del mundo, nadie se saca tan malas notas como yo, o no, yo soy el mejor, nadie es como yo. Y cuando te encuentras con alguien que tiene un resultado igual o mejor que tú, te frustras también. Entonces, ojo ahí con ese tema también. Eh, También está el interés y el valor de la tarea. Aquí espérenme un poquito, que tengo mis apuntes y me enredé un poco, porque esto de grabar es la primera vez que lo hago, ¿ya? Así que perdón por mis baches y todo eso. Ya, en el valor de la tarea, eh, el valor de la tarea tiene relación con cuán útil creo que resulta para mis objetivos personales, ¿ya? Muchas veces creemos que algún contenido o ramo no es de utilidad y lo desestimamos. ¿Para qué voy a estudiar música si quiero ser fonoaudiólogo, por ejemplo, cuando tenga el ramo de recursos musicales? ¿Para qué tengo que conocer de ética si lo que quiero es trabajar en laboratorios? Entonces, aquí hay un desafío doble. El desafío es tanto para los profesores, que seamos capaces de mostrarles la utilidad de los contenidos vistos para sus objetivos, y por otro lado, para que ustedes sean capaces de percibir, ustedes tienen que ser capaces de percibir esa utilidad, ¿ya? Aunque quizás los profesores no la digamos de manera explícita. Eh, el interés de la tarea es el querer o no realizar la tarea, ¿ya? Por un lado está el valor de cuánto yo la valoro para mí, y el otro lado es el interés de si quiero o no hacerla, ¿ya? Porque yo podría considerar que tiene valor. Eh, o sea, puedo considerar que no tiene valor, que no aporta mis objetivos personales eh, de, de formación de fonoaudiólogo que trabaje con niños, por ejemplo.
pero me agrada mucho aprender en general. Entonces, por ejemplo, el ramo de física lo hago de todas maneras, eh, a pesar de que crea que no me va a aportar a mi futuro como fonoaudiólogo. O al revés, creo que física no aporta nada a mi objetivo de ser fonoaudiólogo que trabaje con niños, pero por lo cual no me intereso. Pero me esfuerzo para que me vaya bien porque me interesa salir con un buen promedio para optar a becas y trabajos. O sea, veo el valor de la tarea. ¿Se entiende? Otra variable es la orientación a metas, que es la creencia global que ustedes tienen sobre los propósitos de su aprendizaje. Esta variable dice relación con las creencias que ustedes tienen en general sobre la educación y el aprendizaje. Si ustedes valoran el aprender y el conocimiento, seguramente les resultará más atractivo, más interesante el aprender y contarán con mayor cantidad de estrategias. No sé si han conocido o a lo mejor ustedes mismos son personas que saben mucho de todo. Por lo general, ese tipo de personas son muy curiosas, no desestiman aprender cosas nuevas, valoran mucho el conocimiento, porque también ven implicancias prácticas en él. Como dicen por ahí, el conocimiento es poder y si quiero generar cambios necesito conocer, aprender, para poder servir a los demás de mejor manera, por ejemplo. Entonces, algo que siempre he conversado con los estudiantes es que tenemos que sacar el foco de nosotros mismos para poder aprender muchas veces, sino más bien ponerlo en el objetivo macro, a largo plazo. ¿Por qué estoy en la universidad? ¿Por qué elegí esta carrera? Eh, y muchas veces las respuestas tienen que ver con servir a, a mi prójimo, al resto. Entonces pongan esa meta, esa gran meta, eh, como algo central para que les ayude a recordar el propósito y a motivarse para seguir cuando las cosas ya se pongan más feas o más complicadas, ¿ya? Hasta aquí la primera fase del modelo, ¿ya? Que es la planificación. Entonces, en resumen, para poder planificarme, para poder pasar por esta fase, tengo que analizar la tarea, veo cuáles son los criterios de evaluación que me fijan externamente y cuáles son a lo que aspiro yo llegar, al nivel de éxito y la automotivación. Yo busco eh, generar un grado de motivación en mí que me permita eh, partir, con, perdón, partir con esta tarea. En la siguiente grabación vamos a ver la fase número 2, que es la ejecución.